Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a contar a Erich Henkel, que es un expresionista. Hay cuatro expresionistas y ya sabéis que es un grupo que se forma en 1905 y se disuelve en 1913, que tiene dos etapas, desde 1905 a 1911, que están en Dresde, son estudiantes de arquitectura que terminan su facultad e incluso que son aficionados a la pintura y al arte, que lo tienen como un hobby. La diferencia, yo muchas veces he discutido sobre eso, la diferencia entre el hobby y la profesión lo da las horas que le dediques. Evidentemente, si le dedicas poco es un hobby, si le dedicas mucho es una profesión. Entonces, estos que utilizan la pintura como para destensar las escuelas técnicas, pues llega un momento en que lo que desean es ser pintores y lo acaban siendo. Y además de eso, ellos reaccionan contra el historicismo, todo lo que la carga que llevan detrás, que ellos lo están viviendo también en arquitectura. Entonces, ellos están en el expresionismo. Ya sabéis que hay dos grupos: está el Puente, que os conté que era le rinden homenaje a Nietzsche. Ellos también dicen que saben de dónde parten, pero no a dónde llegan, con lo que inician, y que es una especie de canto a la subjetividad. Los colores son arbitrarios, ellos beben en los Fauves, en Van Gogh, en los mares del sur, como he dicho otros días. Yo qué sé, las máscaras africanas, la antropología. Ya están mis gatos aquí ya rodeando el ordenador. Y bueno, que ellos deforman la realidad, pero en el fondo es una especie como de fascinación y de odio a la vez. Ellos quieren cambiar algo, quieren que haya otras vías para, yo qué sé, y quieren que sea desde dentro, no desde fuera, desde la subjetividad. Tener en cuenta que estamos a principios de siglo, y entonces hay una grandísima fe de futuro, propiciado por la tecnología, etcétera. Y ellos son como los nuevos patrones, son la transgresión. Y bueno, ¿qué os quería yo decir más? Pues que este artista vivirá bastantes años, no sé si 87 o 89 años. Bueno, que con sus compañeros de escuela técnica de Dresde, de arquitectura, como he dicho, pues al principio discuten mucho y tienen un hobby, y luego acaba siendo una profesión. Pero bueno, realmente a partir de 1913, ¿cómo se llama? Kirchner, el que hablé el otro día, este y Kirchner son los que empiezan el grupo, de los cuatro. Este los mantiene cohesionados. Bueno, pues Kirchner en 1913 hace un artículo de periódico en el que habla de sí mismo, no habla del grupo, y los del grupo le dicen bye bye. Pero para entonces ya han hecho más de 70 exposiciones colectivas, sin contar las que han hecho ellos privadas. O sea, quiero deciros que ya llevan una trayectoria y un bagaje bastante fuerte, porque son muy trabajadores aquí como buenos alemanes. Y de hecho, este artista, en un momento dado, cuando llegan los nacionalsocialistas al poder, se le prohíbe pintar, se le expulsa de la academia, etcétera, y se hace una exposición de arte degenerado con su obra, la mayoría de su obra, y le incautan, le confiscan 750 obras, pobrecillo. Le destruyen grabados, le destruyen planchas de grabado. Pero no es eso lo mejor, es que él consigue en su estudio salvar determinadas cosas, y resulta que después llega la Segunda Guerra Mundial y le cae una bomba y le destruye el estudio con toda la obra. Una cosa tremenda. Él va a estar voluntario en la Primera Guerra Mundial, y la verdad es que cuando está trabajando como expresionista, cuando es estudiante en Dresde y poco después, antes de la Primera Guerra Mundial, es muy nervioso, hace una pincelada muy empastada, que llamamos nosotros, una pincelada gorda, con muchísimas pastas, muy agresiva, un punto salvaje, pero cuando vuelve de la guerra ya tiene una pincelada muchísimo más tranquila, muchísimo más sosegada, a la hora de utilizar los colores es más dulce, por decirlo de alguna forma. Ya me empiezan a entrar a mí los calores cuando estoy aquí. Uf. Y bueno, voy a contaros un poquito su vida. Espero que os guste. Ya sabéis que ellos conviven también con otro grupo que también es expresionista, que os lo he contado otros días, que es el de Vasily Kandinsky, que es de Blau Reiter, el jinete azul. Pero esos van de 1911 a 1913.
Este señor, con este grupo, El Puente, llegan a hacer exposiciones hasta en Estados Unidos, les seleccionan obras. O sea, que no os creáis que es que empieza, se hacen famosísimos en poquísimo tiempo. Cuando se van, ellos van, están en Dresde estudiando y después en 1911 se van a Múnich. En Múnich, que dicen ellos, su pincelada se vuelve todavía más agresiva y más nerviosa, porque la gran ciudad le fascina, pero a la vez tiene como una especie de repulsa a la gran ciudad, o sea, una especie de relación amor-odio. Son jovencitos, entonces se sienten atraídos por la urbe gigantesca, la gente y tal, pero a la vez les da horror el mundo que se avecina, les produce muchísima inquietud. Y todo eso lo traduce en sus cuadros, que la mayoría de ellos son destruidos por los nazis porque piensan que eso es pintura degenerada, o sea, una barbaridad. Y los que no les caen bombas, con lo cual ellos, como os dije el otro día, desarrollan muchísimo una tradición medieval que tienen, que la tiene también de heredera de Durero y de Lucas Cana, el viejo, que es la de la silografía. Ya sabéis que se coge en planchas de madera y entonces con gubias pequeñitas se dibuja y se hacen composiciones. Y lo que pasa es que es un poquito tosco. Yo lo he hecho muchas veces que he hecho y muchas veces acababa con las manos ensangrentadas, pero es un placer, o sea, es que te engancha y bueno, pero le destruyen muchísimas cosas. Entre otras cosas es que, bueno, no es casualidad que ellos fueran los inventores de la empresa hoy de la imprenta, porque han tenido siempre muchísima tradición, han sido siempre buenos grabadores antes de la imprenta, ¿eh? No es casualidad. Y siguen siendo muy buenos grabadores y además tienen también muy buen papel. En fin, voy a ver si os voy explicando un poco su vida. Os he hecho un resumencito pequeñito. Mañana hablaré del Glass Pavilion de Bruno Taut. Os voy a hacer un día de artistas y otro día de arquitectos. Y os voy a hablar, os va a encantar todo lo que voy a decir porque es muy interesante. Bueno, que el expresionismo ya sabéis que ahora lo que va a dar es la expresión subjetiva de la realidad y bueno, con una visión deformada de lo que es eso, la realidad, bajo la óptica ya sabéis, de unos sentimientos que son de la subjetividad realmente. Entonces ellos, el patrón, cuando ellos empiezan, que son muy jovencitos, que son estudiantes, el patrón que tienen es, por supuesto, es que se me refleja en las gafas todas las luces que tengo por aquí. Tengo que comprar una luz que hay. Bueno, ellos tienen una transgresión como buenos jóvenes, están en plena vanguardia, a principios de siglo, y entonces desarrollan el expresionismo y tienen también bastante influencia del impresionismo, del simbolismo, de Munch. Y tienen influencia del medievo, tienen influencia del Trecento, tienen influencia de Van Gogh y de Van Gogh muchísima. ¿Y de quién más tienen influencia? Pues no sé. De todo lo que sean colorines y osadía. Pero bueno, ellos tienen una grandísima expresividad con el color y también hacen pinturas que algunas veces son casi abstractas, porque deforman tanto la realidad. Bueno, en la obra hay fascinación y rechazo a la vida urbana. Ya he dicho que está la modernidad, que es la rebelión de las masas, como decía Ortega, el tipo de mundo que aviene, el tipo de mundo que va a ser. O sea, obreros en las capitales, intentando buscar un espacio al sol, etcétera, etcétera. Bueno, voy a decir dónde nace. Él nace en Dübel, como dicen ellos, Alemania, el 31 de julio de 1883. Es muy, muy longevo. Y además, os voy a decir una cosa, aunque le destruyen, que eso me encanta de los alemanes, aunque le destruyen, bueno, le incautan 700 y pico obras, le destruyen toda la vida y por haber, sin embargo, él se pone a trabajar mayor y hace un montonazo de obras, lo cual me encanta, es como un canto a la vida, decir, conmigo no tienen que poder. Por eso os decía el otro día, cuando os conté el otro autor, que cuando Hitler le incauta su obra y él le confiscan su obra y se suicida, digo, pues no falta, encima que te fastidian, lo que hay es que luchar. Cuando las cosas no salen bien es cuando más hay que luchar. Cuando salen bien se puede uno pegar una siesta y repanchillarse, porque precisamente están saliendo bien, pero si encima que salen mal te infliges daño, pues vaya plan. Bueno,
Es, ¿cómo se dice? Que inicia su educación, tengo que leerlo porque son nombres alemanes, en la escuela elemental de Obernau y después, es que hasta leyéndolo me salen mal, Flensburg y Chemis. Y entonces allí entabla amistad con Carl Schmidt Rottluff, que de ese hablaré pasado mañana, porque son cuatro que se hacen arquitectos y que, bueno, que pasan de ser arquitectos toda su vida y lo que se hacen son pintores. Allí conoce, son 4 amigos, a este miembro. Bueno, entre 1904 y 1906 están en la escuela técnica estudiando aquí los 4 amigachos que son aficionados a la pintura. Y entonces es cuando conocen Smith y él ¿cómo se llama? A Kirchner, del que hablé el otro día. Y es cuando discuten mucho, se juntan, bueno, bueno, cuando acaba su formación de arquitecto, es que esto no se me puede olvidar, porque trabaja con Wilhelm, leo el nombre porque ya os digo que son nombres alemanes que tienen una risa esto. Estudia ya sabéis que todos los profesionales cuando salen tienen que trabajar una temporada para tener un poco de experiencia. Wilhelm Kreis. Wilhelm Kreis tiene un currículo apretadísimo, no sé, está a punto de contaros el pabellón del centenario, que me recuerda mucho a la Hagia Sofia, que es muy, muy famoso. Es como, puede ser tan famoso como lo que voy a hablar mañana, el Glass Pavilion de Bruno Taut. Y este señor es un arquitecto con bastante talento. Lo que pasa es que después se hace nazi, se hace el Partido Nacional Socialista. Y ya es famoso cuando se hace el Partido Nacional Socialista. Y entonces es la mano derecha de Speer, el arquitecto de Hitler, del que os hablé el otro día. Pero después, cuando deja de haber nazi en Alemania, este arquitecto, que es mayor, muy mayor, sigue trabajando como arquitecto porque era muy, muy trabajador y la gente lo respeta bastante porque él ha hecho su trabajo de arquitecto y punto. Pero en un momento dado, siendo famoso ya, se siente fascinado por los nacionalsocialistas. Es decir, que para un arquitecto también es una tentación y ayuda a proyectar lo que iba a ser la nueva capital, Germania, la capital que tenía de Speer, que quería Hitler, ¿no? Él ayuda también a hacer parte que no se llega a hacer nunca. A Dios gracias, porque empezaron a quitarle casa a los pobres judíos berlineses y bueno. Y entonces él está trabajando una temporada con este arquitecto de renombre. En 1904 es uno de los fundadores del grupo El Puente junto a Kirchner. El otro es Fritz Bleiss y Karl Schmidt Rottluff, que es el que os hablaré pasado mañana. Y entonces el grupo se hace en 1905. En 1906 se le unen, durante años se le van uniendo gente, o sea, arquitectos ya profesionales, pintores profesionales, porque se dan cuenta que lo que llevan entre manos es una cosa muy interesante, que aunque realmente no tiene unos patrones como tales, porque todos vienen a hacer, tienen una misma sensibilidad, pero tienen discursos distintos, sí que han sabido captar la esencia del afán de cambio que hay dentro del arte, que después ya sabéis que trasciende a la arquitectura, trasciende a la literatura, trasciende a la poesía, etc. Entonces se le une Emil Nolde, Kunamiet y Max Pechstein, Pechstein, en alemán la CH es una J, Pechstein o Pechstein, no sé, porque si es una zona se pronuncia de una manera, el dígrafo. Bueno, en 1911 ya se van a Berlín, ya son más mayorcitos y entonces ya se deshace en 1913, como he dicho. En 1913 también se deshace el de Blau Reiter. Es deciros que ya tienen una guerra encima y entonces la guerra lo cambia todo, cambia la sensibilidad de ellos porque todos se van al frente y o bien muere o bien son malheridos o bien vienen traumatizados o simplemente no vienen de la guerra, por muy bien que vengan, no vienen igual que se han ido. Y entonces a este señor que os estoy contando le fascina muchísimo la obra de Munch, ya sabéis, el del grito. Y también es un grandísimo grabador que hace xilografía, hace litografía, la litografía es complicada, ¿eh? Y además de eso, porque él dice que la obra se le abarata, se le hace asequible al público. En 1911, como he dicho antes, él, que es cuando se muda a Berlín, su pintura se hace como más agresiva, más empastada. Entonces también utiliza unos colores como más oscuros, más tierra, más ocre, más negro. Y entonces en pintura de aquella época, que no sé si creo que está en el Thyssen-es, el Corpus Christi en Brujas, que lo he puesto en 1914. En 1913
se mete dentro del grupo este, del puente, el escultor Barlach, y después el pintor finlandés Alex Gallen Kallela y Otto Müller, que es el último, pero bueno, están ya a punto de separarse porque ya se han hecho también más mayores, porque supone 8, es que me estoy rascando porque me dan picores aquí, supone 8 años más de bagaje, y eso también pesa, porque llega un momento en que ya sus discursos van por caminos diferentes unos de otros. Él en 1913 ya ha hecho un montonazo de exposiciones en grupo, ya os digo que en 1913 han hecho, no sé si 70 o 75 colectivas entre los cuatro, que son muchas exposiciones, porque se ponen de moda. Entonces, pero él ya empieza a querer volar solo y en 1913 ya hace una exposición en la galería Fritz Gurlitt, en Berlín, hace la primera individual que se llama. Y bueno, durante la Primera Guerra Mundial se va voluntario con la Cruz Roja y en su unidad coincide también de voluntario con un historiador muy famoso y se pasa toda, digamos, toda la guerra de cháchara con él, que se llama Walter Kaesbach. Tengo que leer los nombres, porque aquí los nombres no me los puedo aprender. Bueno, he de deciros que en esta época, debido a la contienda y debido a las cosas desagradables que ve, no sé si llevaron una ambulancia o algo así, no me acuerdo lo que leí. Pues si antes hacía pintura agresiva en pantalla y tal, ahora empieza a hacer paisajes mucho más tranquilos, su obra es muchísimo más relajada, porque claro, no te puedes poner nervioso porque el nerviosismo ya lo tiene en la guerra todos los días. Y donde la luz es protagonista. Os he dicho que cuando llega a Berlín oscurece con ocres toda su pintura, sin embargo ahora cuando está trabajando en la guerra no deja de trabajar, la pintura sin embargo le arroja luz. Porque la luz es vida, ¿qué queréis? Entonces, os he puesto una pintura de esta época, de 1916, que se llama la planicie flamenca. Terminada la contienda, él ya no vuelve a hacer obras de expresionistas, ya yo os he dicho que la guerra los cambia, son jovencitos y la experiencia de la guerra les cambia su discurso creativo totalmente. Y entonces su pincelada enérgica y agresiva que he dicho antes la cambia sustituida por el naturismo en sus composiciones. Él ahora se siente fascinado, que quizás os hable algún día, no sé si os hablaré ahora, de la nueva objetividad que surge en 1920, que surge en la República de Weimar, que os he dicho que la objetividad no es la antítesis, o sea, también son transgresores, también son, pero están en contra de todo lo que está ocurriendo en la República de Weimar, y entonces hacen como dibujo y pintura, hacen muchísimas viñetas y son todos en tono muy satírico. Entonces, aunque es antitético porque los expresionistas lo que potencian es la subjetividad y esto es lo que potencian es la objetividad, o sea, casi todo lo que hacen es metiéndose con la burguesía, satirizando a los ricos, satirizando a Hitler, satirizando la guerra, bueno, pero además de muchísima calidad. Se tuvieron luego que exiliar porque los nacionalsocialistas se los querían llevar por delante. Otto Gross, Otto Dix, Gross, son excepcionales. He puesto obras en el blog de ellos. Y entonces lo que pasa es que él, ese discurso que coge de la nueva objetividad, se mezcla con, se mestiza, que se dice en arte, que me parece un poco cursi, con el discurso que él ya, digamos, llevaba en su mochila, que es el del expresionismo, porque, digamos, es una nueva moda, por decirlo, una nueva tendencia, y lo conserva hasta su muerte. Pero bueno, en 1937, su obra, como he dicho antes, se considera degenerada por los nazis, por los nacionalsocialistas que han llegado al poder en 1933, y entonces 729 de sus cuadros son confiscados y se llevan a exposiciones y después son destruidos. Pobre hombre, 700 y pico. Pues si os creéis que se quedó parado, trabajó como una bestia. Bueno, para colmo, su estudio en Berlín durante la Guerra Mundial le cae una bomba y se destruye entero. Y toda la obra que los nazis no habían pillado, pues se la rematan ahí con el bombardeo. Láminas, planchas, grabados, todo, es destruido totalmente el estudio. Pero sin embargo, él es una persona muy optimista, por eso vivió tantos años. Y su obra está catalogada, además de sus pinturas, tiene 465 grabados en madera.
ya son grabados, porque hay que trabajar. 375 aguafuertes, 400 litografías, tela, porque cada litografía es larga de preparar. Y más de 200 están fechados 7 años antes de su muerte. Y no sé si murió con 87, 89 años. O sea que estuvo trabajando prácticamente hasta el último día. Él, terminada la contienda, se muda a Germenhofen, que es un pueblito que hay al lado del lago Constanza, porque ya sabéis que después, yo no sé si tendría shock postraumático, porque este señor no llega a estar en el frente, este señor está en una ambulancia y está con la Cruz Roja, pero bueno, vería cosas tan espantosas que busca como un lugar al sol, un lugar de paz. Y bueno, él se dedica, después de la guerra, está en una academia y se dedica a dar clases mientras que sigue haciendo obras, donde vive al lado del lago Constancia. La academia se llama, tengo que leer, la Kasselruhe. Entonces está trabajando hasta 1955 en la academia para ganarse la vida y yo qué sé, y sigue trabajando hasta su fallecimiento. De la obra de su primera época, que son muy empastadas, están todos desnudos y todas desnudas, eran como muy transgresores, la he puesto ya en el blog. Destaca El Pajar de 1907, Las Bañistas en el Juncal de 1909. Bueno, él fallece en 1970, el 27 de enero, en Radoszell. Y bueno, he de deciros que en el Thyssen-Bornemisza están la fábrica de ladrillo de 1907, la casa Andastag, la casa blanca que llama, de 1908, que la he puesto también en el blog, y Ante la cortina roja de 1912 y Bañistas en la playa de 1913. O sea, 4 de sus mejores pinturas de la primera época, que era muy cañera. Después, cuando vino de la guerra, viene como un poco más desinflado. Espero que os haya gustado. Mañana, Bruno Taut.